Hoy día hubo una votación en la Cámara de Diputados y se aprobó por 55 votos a favor, 47 en contra y 6 abstenciones que el próximo 16 de mayo, a eso de las 3 y media de la tarde, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, va a interpelar, va a haber una interpelación a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. ¿Por qué? Falta de apoyo carabinero, incapacidad para frenar los explosivos avances del crimen organizado. En realidad son 12 las razones por las cuales... ¿Qué es una interpelación, Felipe? Es básicamente que en el Congreso Nacional, donde uno podría decir está representado el pueblo, ¿ya? ¿Verdad? ¿Es rendirle cuentas? Claro, la ministra va y tiene que contestar... Justificar, argumentar las preguntas que le hace un parlamentario. Es una y uno, o en este caso uno y una. Ya, el tema es que depende cómo responda a estos cuestionamientos en la nota que le ponen y puede ser entonces, ¿qué te dijera yo, reprobada? ¿Puedo decir un chilenismo? No sirve ni una hueá. ¿Por qué? Y perdón en francés. ¿Qué quiero explicar con esto? Efectivamente la Constitución entrega esta herramienta. Es constitucional. Pero no tiene la facultad para destituirla. Para nada. Y no solo eso. Entonces para joder. Y no solo eso, sino que además... Y en la oposición lo saben, y por eso esto va a ser después de la elección del Consejo Constitucional. Después del 7 de mayo. 16 de mayo. Falta, ya, pero un par de semanas. O sea, digamos, te voy a dar el sello. Al tiro voy con la cara de la moneda. El sello es que no vaya a hacer cosa, y suele ocurrir, que quien es interpelado salga más fortalecido. Ya. Primero, porque puede tener mayor personalidad. Y segundo, porque de repente el chileno siempre se va por el, comillas, atacado. Afectado, que en rigor no es atacado. El cuestionado. La ministra no está siendo atacada, es un juego democrático. O sea, eso es la labor del Parlamento. Lógico. Es cuestionar y fiscalizar. La labor del Ejecutivo. Pero ¿cuáles serían las razones, Felipe, para entender? ¿Y cuál sería? ¿Dónde estarían las faltas de...? Y antes de ir con las razones. Ya. Al tiro. ¿Cuál sería la cara de la moneda? Sí, faltaba. Lógico. Que con esto, automáticamente, la ministra, de aquí al proceso constituyente de la elección del 7 de mayo hasta el 16 de mayo, va a tener un flanco abierto. Permanentemente le van a contestar. Le van a preguntar sobre el tema. Claro. ¿Qué va a decir? Sí, ¿Cómo se siente? ¿Cómo se va a defender? En fin, eso por una parte. Y lo otro, que esta es una interpretación muy personal, te juro que lo voy a tratar de hacer en menos de un minuto. Hoy hay una sensación ambiente que quien va a ganar, muchos sostienen, en porcentaje de votos, pero no necesariamente con consejeros constitucionales electos, el gran ganador va a ser el Partido Republicano. ¿En desmedro de quién? ¿De Apruebo Dignidad? No. ¿Del Partido de la Gente? Tampoco. De Chile Vamos. UDI, RN y Evópoli. Sí. ¿Y de dónde nace la interpelación? De la UDI, RN y Evópoli. Distintos que hay otros grupos que se van a sumar y que de hecho se sumaron en la votación. ¿Pero por qué? Porque la UDI, RN y Evópoli, la derecha más tradicional, por decirlo de alguna manera, le quiere mascar a Republicano y quiere aparecer como nosotros, la UDI, RN y Evópoli, sacamos al pizarrón al gobierno. ¿Se entiende? Sí. Que han sido acusados en las últimas semanas, digamos, que son como agua tibia. Ahora yo leí algo de un tal profesor Silva, un republicano que es candidato y él dijo, los republicanos queremos un hombre Opus Dei, y el hombre es profesor constitucionalista. Sí. La cosa es que dijo, los republicanos queremos que se mantenga la Constitución del 80. Sí. O sea, ellos no están por redactar ninguna cuestión. No, ellos están por dejar las cosas como están. Lo dejaron clarito. Los republicanos no quieren cambiar la Constitución. Claro, eso es una buena cosa, pero en rigor, uno que ha reporteado este tema, en rigor, lo que ellos dicen, que es notable, que le hablan, por supuesto, a su grupo, a sus seguidores, es que ellos quieren mantener las bases de la institucionalidad de la Constitución del 80. Ya. ¿Qué es lo que eso? El Estado subsidiario. ¿Qué es lo que eso? Mantener todo igual. Exactamente. Lo que pasa es que suena más bonito de ser la protección de las bases de la... Ahora, por eso te digo,
yo no estoy diciendo que esté bien o mal republicano, sí. Yo estoy diciendo la actitud, porque estas cosas no son baladí, estas cosas, pollo, estas cosas no son casuales. No, son planes. Oye, volvamos a lo de... Vamos a las 12, las razones. Sí. Sí, tú me la preguntaste, ¿está bien? La declaró todo así. No apoya lo suficiente a Carabineros de Chile. Inexistencia de una agenda legislativa, subestima la ministra Toa. Incapacidad de frenar el explosivo avance del crimen organizado. Narcotráfico y narcofunerales. Recrudecimiento de la crisis migratoria. Ineficiente destino de recursos públicos en materia de seguridad. Inexplicable y opaco pago de pensiones a víctimas del estallido. Criterios partidistas en la reestructuración de labores técnicas. Reacción tardía e insuficiente de incendios forestales. Falta de auxilio a municipalidad y utilización de criterios políticos partidistas. Retraso en la implementación de la ley de control de armas. Nulo avance en la reforma de Carabineros. Cambios necesarios. Yo creo que cuando uno lee esto, más allá que uno diga el gobierno actuó de manera tardía, el gobierno ha tenido que actuar porque la realidad le golpeó en la cara, el gobierno tuvo que cambiar su agenda porque no le quedó otra. Si uno lee varias de estas cosas, insisto, uno puede considerarlo insuficiente, tardío y todo, pero estas cosas ya son heredadas. No. Y no solo eso, sino que desde un mes a esta parte se ha avanzado bastante. Sí, pues. La frontera tiene militares. Pues te digo, uno puede, claro, y uno, el plan Calle Sin Violencia, uno puede decir, oye, ¿qué pasó con las otras comunas? Algo se hace. Claro, entonces acá tiene que ver con no hacer cosas pero a mí me llama, o no responsabilizarse. Pero a mí me llama la atención cuando dicen no apoya lo suficientemente a Carabineros, cuando en la propia autoridad, el director general de Carabineros está diciendo que este es el gobierno que más lo ha apoyado con recursos, armas y todo. Por eso digo que esto no tiene que ver con algo, es mi interpretación, de convicción, sino que tiene que ser algo de momento previo a una elección que, como todas las elecciones, se transforman en un plebiscito para el gobierno de turno. Pero además de eso hay que recalcar, Felipe, que en los llamados que se han hecho a tribunales para ir a declarar tanto el expresidente Piñera, el ex ministro Interior Chadwick, el ex ministro Blumel, Martorell, que también estaba a cargo de la seguridad, lo han declarado. Que responsabilizó a Carabineros cuando era subsecretaria de Prevención del Delito con la compra de estas cámaras. La Bodycam. Claro, y culpó no a la empresa, que fue la que logró el negocio. Los Carabineros lo implementaron adecuadamente. Claro, porque ellos no tenían desconocimiento del tema. Lo responsabilizó a ellos, candidata al Consejo Constitucional. Entonces, cuando la derecha dice que no ha habido... es experta constitucional. Pero cuando la derecha dice que no ha habido un suficiente apoyo a Carabineros y respaldo a Carabineros, resulta que Piñera dijo, oye, yo nada que ver, fueron los Carabineros los que hicieron la represión. Yo nunca luché contra los ciudadanos. Dijo. ¿Sabes lo que dijo el diputado Andrés Joanet? Que es de amarillo y ya como se formó como partido, ya de nuevo volvió a ser de centro. Ya no es de derecha, es de centro. Dijo, en el gobierno de Bachelet no hubo ni un muerto en la macrozona sur. En el gobierno de Piñera 2 hubo 26 muertos. Y en esos 4 años aumentó un 300% los atentados. Y uno dice, oh, qué heavy. Lo dice Andrés Joanet, ex DC, que se derechizó y que ahora formó Amarillos, que Amarillo ya es un partido político, y vuelve al centro. ¿Se dan cuenta, señora, señor, que lo que nosotros hablamos acá con el pollo, más allá de sus convicciones, es que a los políticos les falta justamente convicciones, sino que tiene que ver con conveniencia, cómo yo me ubico en el espectro. Yo voy a tirar los datos que me sirven a mí y lo otro lo oculto, me hago el loco. Pero yo me acuerdo perfectamente, te insisto, que Piñera, en estas declaraciones, Piñera, como te digo, todos dicen que la responsabilidad finalmente en el tema de derechos humanos durante el periodo de estallido y eso, es responsabilidad exclusiva de Carabineros. Claro. Como que ellos nunca dijeron nada y ellos no ordenaron ni una cuestión. Y dijeron, pongan orden, pero no. Dijo sí, y Piñera reconoció, hubo atropello de los derechos humanos. O sea, estamos hablando de ese el respaldo que está recibiendo Carabineros de parte de la autoridad de la época. Complicado. Y lo otro que te iba a decir, que las cifras están indicando algo. Tenemos cifras, vamos que por eso que se contradicen con lo que la sensación térmica que generan los medios de comunicación. Encerronas y portonazos en la región metropolitana. Lo dice Carabineros. Lo dice el propio institución policial uniformada. Fíjense que ahí está el informe. Yo le voy a contar que durante el presente mes de abril se registraron en la capital 313 robos violentos de vehículos, cifra menor en comparación a los 590 en abril del año pasado y los 446 de enero del 2022. Se registra la cifra más baja de todo el periodo de análisis y un total de 277 casos menos respecto a abril del año 2022. Yo quiero decir algo con esto. Esto que está acá, y yo me hago responsable, yo no estoy tratando de decir que la inseguridad es mentira, que no es real, primero. Segundo, yo tampoco estoy tratando de torcer la sensación que hay. Lo que nosotros queremos presentar acá es que muchas veces los políticos repiten como loro. Repiten como loro.
¿Hay delitos violentos? Por cierto. ¿Hay una situación de inseguridad? Por cierto. ¿Cada vez hay más funerales narcos? También. Pero las cifras son esas. Pero esos son los números. Hay una nota que hizo la Deutsche Welle alemana, que no nos vamos a entrar a cuestionar el tema. Plantean que es loco que en Chile, en la encuesta siempre surge la sensación de inseguridad como algo superior. Y superior a cualquier otro país, incluso países que son ultra y reconocidamente violentos, como Colombia, Venezuela y otros... la situación que está pasando en Perú. Claro, México, otros países. Y que el pueblo, la gente, cuando le hacen encuestas, no muestra el mismo temor que muestra en Chile, siendo que las cifras y los datos son menores. Y aquí yo quiero insistir, hay muchas cosas que uno lee y dice, asaltaron, no sé qué, ultra violento, y tú te quedas con esa sensación y después leí abajo, en México. Pero chiquitito. O muestran imágenes súper violentas y no te dicen la fuente ni el origen, y termina siendo otros países, pero queda metido en el mismo saco. Entonces hay una sensación de querer instalar el miedo como una... Ahí está la nota, ¿esa es la nota? Claro, esa es la nota que te hacía referencia yo de la Deutsche Welle en español, que plantean precisamente por qué en Chile hay una sensación de temor tan arraigada en la población si los datos y estadísticas no se condicen con los que sí en otros países, que es violencia explícita, diaria, cotidiana, con mucho más muerte y todo el tema, y la sensación de la gente es que no tiene la mayor inseguridad con la que ocurren, pero en estos tiempos de redes sociales pareciera que al reproducirse tanto, pareciera que es más. Vuelvo a insistir, yo hablo por mí, no hablo por el pollo, estoy hablando por mí. Yo no estoy negando la situación, tampoco, todo hombre. Lo contrario, todo lo contrario. Solo que muchas veces las autoridades del gobierno, depende, y de las oposiciones utilizan, un poco lo que hablábamos hace poquito rato, utilizan las cifras. Claro. Entonces, bueno. Pero eso también termina manipulando la opinión pública. Por supuesto. Que cuando le preguntan, y por eso después llegan a esta ecuación que es nefasta, que en el fondo es de resolver. Usted quiere más seguridad, pero tiene que perder libertad. Prefiere tener menos libertad, pero más seguridad. Y el problema cuando pasa eso... Y el que ofrece seguridad, no sé si es un grupo por lo general, viene enemigo de la libertad. Cuando pasa eso, es bien difícil después que vuelva toda la normalidad, que es más o menos lo mismo con los impuestos específicos, como por ejemplo para la reconstrucción de las obras viales después del terremoto del 85. Nunca más se retrocedió. Lo que sí hay que reconocer que hay mayor poder de fuego, los antisociales tienen armas y las ocupan. Sí. Y algunas, y lo hemos hablado acá, son ultramodernas, que no estamos hablando de solo escopeta hechiza, sino Glock. Ahora, me llamó, ¿viste otra vez una banda que tenía una UCI? Sí, claro. Los narcos tenían UCI. Bueno, y aparecieron, la UCI no era exclusiva de uso carabinero. ¿Cómo llega a manos de ellos? AK-47, que algunos dicen que podría haber sido el Frente Manuel Rodríguez. No, es usaban M16. Bueno, el Frente ocupaba otro tipo. Pero bueno, en fin, así están los paquetes. Gustavo Petro pidió la renuncia de todo su gabinete. Son 19 los ministros. Sí, está ¿Por qué? Porque recordemos que Gustavo Petro, algo parecido a lo que pasó acá en Chile con el presidente Boric. Él es de la coalición Pacto Histórico de Izquierda, pero también sumó el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Y estos últimos partidos que yo nombré, estos tres, por decirlo de alguna manera para que se entienda, no es exacto, pero para que se entienda, es como si hubiese sumado al socialismo democrático, rechazaron reformas a la salud. Y por lo tanto, disolvió al gabinete. Se acabó la coalición de gobierno. Claro, y llamó a un gobierno de emergencia. Solo digo eso, hay que estar atento con lo que pasa con Colombia. Y para terminar... Pero echó a todos los ministros. A todos para afuera, 19. Para terminar, Pollo... Y en menos de un año de mandato. Vuelvo a Chile. Ya. El domingo, a mediodía, se juega el clásico del fútbol chileno más antiguo de la historia. Universidad de Chile con la Católica. ¿Saben dónde? En Concepción. Ustedes dirán qué bonita ciudad. Sí, pero se juega en Concepción. ¿Saben por qué? Porque los delincuentes no permiten que se juegue en Santiago, uno. Y además, solamente van a estar hinchas locales, o sea, de la U. La cueca en pelota. Primera cosa. Segunda cosa, a propósito de lo mismo. El viernes pasado murió Juan Carlos Zarnari, argentino que jugó en la Católica en la década del 60, de la época del ballet, de la época de los clásicos universitarios, cuando iba la familia, en fin. Ahí está. Jugó en la Católica, pero también jugó en la U. Y este día miércoles, está de cumpleaños el gran Alberto Quintano. Mariscal, debuta en la U el año 1969, alcanza a agarrar el último título del Ballet Azul, después jugó en México, seleccionado nacional de ese Mundial del 74, está muy complicado a propósito del COVID, y que también jugó en la Católica. A quienes nos gusta el fútbol, por Dios que echamos de menos, cuando en el fútbol habían hinchas de la Católica y de la U juntos y se disfrutaba el fútbol. Hoy día
se tiene que jugar en Concepción. Insisto, una linda ciudad. El estadio Ester Roa Rebolledo es de primerísimo nivel, yo te diría que el más moderno de Chile, pero se juega allá no por lo lindo, sino que porque los delincuentes llevan el clásico universitario, el más antiguo del fútbol chileno, a la región del Biobío. Lo que pasa es que, Felipe, la rivalidad está mal entendida, porque más allá también de los delincuentes que forman parte de las barras bravas, muchas veces también tiene que ver con no entender lo que es la rivalidad futbolística, deportiva. Porque también el Chamuca Barrera, que fue el Rodrigo Barrera, que fue goleador histórico de la Católica. También jugó en la U, y los de la Católica no le perdonan que haya sido la U. No solo eso, sino que además en una entrevista ayer o anteayer dijo, por supuesto que prefiero que gane la U. Claro, pero es una opinión. Pero si escúchame, Alexis jugó por Colo-Colo y no es colocolino. Y muchos de ellos tienen que esconder sus preferencias porque en el fondo no quieren que la barra se la vaya en contra. Pero si al final son jugadores profesionales de fútbol, que independiente de qué equipo juegan, pueden tener un club favorito, no tiene nada de raro ni nada de malo. Además que cuando Leonel Sánchez también jugó en Colo-Colo y en Católica. Claro. O sea, y en la U. Sí. Cuando tú ganas, le pasó el Pato Yáñez. Tú no tienes por qué pisar al rival. Y cuando pierdes, no es el infierno.